Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Cecilia, por la presentación. Gracias a vos y en tu nombre a quienes hayan estado participando en la organización de este evento. Como siempre, celebro que este tipo de espacios tengan posibilidades de suceder y de concretarse, porque de esto también se trata la enseñanza y el enseñar hoy, ¿no? De poder encontrarnos, de tomarnos estos momentos y estos espacios distanciados del quehacer cotidiano para volver sobre lo que hacemos, para pensar sobre nuestro trabajo, sobre la enseñanza. Específicamente lo que yo quería abordar con ustedes, que es lo que desarrollo en el último libro que vos mostrabas, Enseñar Hoy, es, bueno, cómo ha cambiado, ¿no? La enseñanza, ese libro, cómo ha cambiado la enseñanza, qué significa enseñar hoy, fundamentalmente a partir de los cambios sociales, de los cambios culturales que están atravesando no solo nuestro país, sino que nos vienen el mundo a nivel global, cambios que también se agudizaron y nos impactaron mucho, sobre todo a raíz de la pandemia que hemos vivido recientemente. Y en este sentido, a mí me interesa señalar los cambios sociales, los cambios culturales, como también, como vamos a ver, los cambios vinculares o los cambios que se producen en la relación entre las generaciones, porque creo que todos estos cambios llegan de alguna manera a las instituciones, a todas las instituciones, en nuestro caso, a las instituciones educativas, y también inciden en nuestro oficio. Por eso hablamos de lo que significa enseñar hoy, que no es lo mismo enseñar hoy o enseñar en las escuelas de hoy a lo que era hace 10, 20 años atrás o simplemente 2, quizás antes de la pandemia, ¿no? La enseñanza, nuestro oficio de enseñar, nuestro trabajo docente está de alguna manera impactado por todas estas transformaciones y se le presentan a nuestro quehacer nuevos desafíos que bueno, tendremos que ser capaces de saber y poder sortear. Por eso a mí me interesa abordar el tema de la enseñanza y de nuestro trabajo en la actualidad para desde ahí pensar la formación, ¿no? Hoy más que nunca creo que no podemos abordar como formadores, como profesores, como formadores de futuros docentes, no podemos abordar la formación en abstracto, sino que precisamente tenemos que tener en cuenta esto. ¿Qué significa enseñar hoy? ¿Qué significa enseñar en las escuelas de hoy para, como yo digo en el libro, formar docentes, maestras, maestros, profesores que sepan y puedan enseñar en las escuelas de hoy? ¿En qué escuelas? En estas escuelas, en cualquiera sea el nivel, la modalidad, el tipo de educación y demás, pero que sepan y puedan enseñar en estas escuelas de hoy con los chicos, las chicas, les chiques y todos y todas los que a ellas concurren. Entonces me parece que ese es el principal desafío para la formación, porque muchas veces los docentes tienen la sensación de que han atravesado quizás instancias de formación, pero encuentran o se encuentran con bastante dificultades ante, digamos, situaciones que nos plantea hoy la enseñanza, que nos plantea hoy nuestro trabajo, y muchas veces estas situaciones pueden paralizarnos o pueden hacernos dudar de nosotros mismos, pero entonces, ¿cómo? Si yo aprendí cómo se enseñaba, pero si yo me enseñaron cómo, y cómo puede ser que en este grupo no pueda, no me salga, seré yo, serán los chicos. Quiero decir, uno enseguida, ¿no? Ante la dificultad o ante cierta imposibilidad que a veces puede suceder, trata enseguida de buscar o de responsabilizarse o de buscar responsables, cuando, como veremos, es una, digamos, característica propia de la enseñanza hoy, atravesar estos momentos de incertidumbre, estos momentos inciertos, estas situaciones que nos interpelan a qué, a seguir pensando, a seguir produciendo, a seguir generando, a seguir creando enseñanzas. Porque lo que yo digo, para ir directo al grano, que enseñar hoy cada vez tiene menos que ver con aplicar, ¿no?, aquello que hemos aprendido en un aula de profesorado o en un espacio de formación y capacitación, o de bajar, también como se dijo mucho tiempo, aquello que hemos planificado o aquello que está prescripto, bajarlo o aplicarlo mecánicamente al aula. Hoy la enseñanza poco
tiene que ver, si bien nunca fue una aplicación mecánica ni directa, pero hoy menos que nunca tiene que ver con una tarea de aplicación, sino que enseñar hoy tiene que ver con una tarea productiva, creativa, y como docentes tenemos que saber y poder justamente esto, crear y generar enseñanzas, en plural y con muchas eses. Cuando digo crear, cuando digo generar, digo recrear también aquello que hemos planificado, que hemos pensado, aquello que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque las situaciones que afrontamos hoy al enseñar nos exige que tengamos esta capacidad y esta posibilidad de ir creando y generando y recreando enseñanzas situadas, y como digo también en mi libro, no solamente destinadas, sino dedicadas al grupo de estudiantes, alumnos, alumnas con quienes trabajamos. Entonces, como docentes, tenemos que saber y poder crear estas enseñanzas, recrearlas en situación cuando vemos que las cosas no suceden, y este es un trabajo que vamos haciendo, realizando, revisitando, reflexionando de una manera muy artesanal, ¿no? Porque volvemos sobre lo hecho, porque vamos volviendo a pensar aquello que decidimos que debíamos hacer. Entonces es esta dimensión creativa, creadora, artesanal, la de nuestro oficio, la que en el presente se ve exacerbada. ¿Por qué, me van a decir ustedes? Sí, porque muchas veces quienes son docentes o se están formando para hacerlo, se van a dar cuenta que si nosotros pretendemos aplicar, como decíamos antes, aquello que hemos aprendido, trasladarlo mecánicamente a un aula, y seguramente nosotros vamos a estar intentando enseñar y aplicar o bajar, mientras los chicos, las chicas, los estudiantes van a estar en otra cosa, van a sacar sus teléfonos. Digo, hoy por hoy la enseñanza tiene que ser capaz de interpelar, de convocar a esos sujetos con quienes trabajamos. Esos sujetos que están conectados, que están atravesados por la tecnología, esos sujetos que muchas veces, sobre todo si son jóvenes, suelen resistir, ¿no?, a cualquier tipo de intervención adulta, y la enseñanza tiene que ver, ¿no?, con una intervención. Trabajamos con y sobre sujetos, diría Dubet, y la enseñanza tiene que ver con una tarea de intervenir sobre otros y con otros. Entonces, por todas estas características, nos vamos a dar cuenta que si queremos bajar, aplicar, enseñar esto tal como yo aprendí o me dijeron que se enseñe, y en muchas ocasiones me voy a dar cuenta que no resulta. Y entonces, ¿qué? ¿No enseñamos o enseñamos creando la ficción de que otros están aprendiendo cuando en realidad están en otra cosa? Como docentes tenemos que ser precisamente capaces de interpelar a esos sujetos, de convocarlos, ¿sí?, para que mediante nuestras enseñanzas los procesos de aprendizaje y de formación sean posibles. Digo esto porque el aprendizaje y la formación son tareas que no dependen de nosotros, que dependen precisamente de los sujetos con quienes trabajamos. Nosotros, o nuestro oficio de enseñar, nuestro trabajo de enseñar, se desarrolla con personas. Entonces, de esas personas depende que el aprendizaje y la formación acontezcan. Nosotros, como educadores, como formadores, como enseñantes, como docentes, necesitamos que esos sujetos participen activamente en ese proceso formativo, que participen activamente en su propio aprendizaje, porque de otro modo el aprendizaje no acontece. Entonces, tendremos que hacer todo lo posible para que a través de nuestras enseñanzas los aprendizajes logren producirse, y fundamentalmente enseñanza y aprendizaje se encuentren en lo que Muriel denomina el acto pedagógico, y de ese modo la transición tenga chances o posibilidades de suceder. Entonces, desde ahí queda claro que enseñar hoy, o por lo menos lo que yo pretendo trabajar o demostrar, es que asume fundamentalmente esta beta creadora, creativa, y que tenemos que formar docentes capaces de crear, de generar enseñanzas, docentes artesanos en su quehacer y no meros aplicadores, repetidores, ¿sí?, de aquello que está dicho, que está prescripto y demás. Ahora bien, una aclaración que es muy importante también para la formación. Ustedes van a decir, bueno, y entonces
La formación, ¿para qué nos sirve o para qué nos serviría? Y nos sirve muchísimo y cada vez más, y no solo la formación inicial, sino la formación permanente, de la que estos espacios forman parte. ¿Por qué? Porque para crear enseñanzas, muchas enseñanzas, varias y variadas, como decíamos, necesitamos apelar a los conocimientos formalizados, necesitamos interpelar a los conocimientos disciplinares que incluyen los conocimientos pedagógicos, los conocimientos didácticos. Entonces, tenemos que saber, tenemos que conocer, pero fundamentalmente tenemos que aprender a utilizar esos conocimientos, ese acervo de saberes específicos y especializados para utilizarlos como instrumentos, ¿no? Como el artesano utiliza sus instrumentos, nuestros instrumentos son precisamente los saberes específicos, pero tenemos que saber utilizarlos, interpelarlos para generar y para crear lo que yo llamo estas obras de enseñanzas dedicadas a estudiantes, alumnos, alumnas, con las que tengamos que trabajar en escenarios educativos distintos, variados, ¿no? Y que siempre son otros. Entonces me parece un desafío importante para la formación. ¿Qué saberes convocamos y de qué manera también formamos a los futuros docentes para que puedan interpelar a esos saberes y puedan valerse de esos saberes para sus creaciones, para sus producciones? Pero también en este proceso creativo y productivo juega un papel fundamental la experiencia para mí, ¿no? O las experiencias en plural. Las experiencias vividas por uno mismo, las experiencias vividas por otros, tal como son las que vamos o las que experimentamos en las escuelas en las que trabajamos o vamos a trabajar, en las que vamos a observar, pero también las experiencias de enseñanza plasmadas en obras literarias, en la literatura, plasmadas en películas. Son todas fuentes que nutren y enriquecen y nos enriquecen a nosotros como creadores, como productores, como inventores, ¿por qué no?, de obras de enseñanza. Entonces, tanto los conocimientos formalizados como las experiencias serán para nosotros y nosotras poderosos referentes a los que tendremos que saber, digamos, acudir para la creación de nuestras enseñanzas. Ese sería un primer componente. Y el segundo elemento, que me parece también muy importante, que dadas las complejidades y los desafíos que tiene enseñar en las escuelas de hoy, la enseñanza ya no puede concebirse meramente desde lo individual, ¿no? El docente que enseña solo o sola en su aula, refugiado, como se entendió muchas veces, en su grupo, en su materia, en su, porque muchas veces nos damos cuenta que las situaciones que el docente tiene que afrontar lo superan individualmente, ¿no? Entonces, en una época también, hoy decía más temprano en la conferencia, donde lo social muchas veces tiende a responsabilizarnos individualmente, a individualizarnos y a aislarnos, lo que nosotros necesitamos, dadas las complejidades de nuestro trabajo, ¿saben lo que es? Juntarnos, aprender a, como diría Sennett, trabajar juntos, juntas, aprender a crear, a producir, a pensar, a reflexionar, como en este espacio, ¿no?, con otros, con otras, a poner en común y a poner en diálogo y en conversación los saberes que sostienen nuestras acciones y nuestras decisiones. Entonces, esta dimensión, que yo la llamo colectiva, pero también es cooperativa, ¿no?, esto de ayudarnos, de pensar juntos, de trabajar juntos, creo que es una dimensión muy potente para pensar la enseñanza y también para formar docentes que sepan y puedan trabajar con otros y con otras, pensar juntos, crear, innovar, indagar, porque en estos espacios no solamente vamos a enriquecer aquello que estamos generando o que estamos produciendo, sino que en tanto lo hacemos de este modo, también nos enriquecemos a nosotros mismos. Por eso, ¿no?, cuando uno concibe la tarea de este modo, también en la manera que genera, que produce, que reflexiona y que innova, no solo mejora en su quehacer, sino que en tanto lo hace, mejora, ¿no?, uno mismo, además de sentirse aliviado,
muchas veces ante las presiones o las complejidades que la tarea o el oficio o el trabajo de enseñar nos plantea en el presente. Entonces, enseñar hoy también es esto, es trabajar juntos porque nos necesitamos para afrontar los desafíos que la enseñanza presenta y a partir de allí poder generar y producir nuestras creaciones, nuestras producciones. A mí me parece que estos son dos aspectos fundamentales de la enseñanza, tener en cuenta estos referentes y también, como les decía, dadas las características que tiene la enseñanza hoy y de las características que asume el vínculo entre las generaciones, donde muchas veces los jóvenes, por un lado, están atravesados por, digamos, todas las nuevas tecnologías donde ¿no? Al saber, a la información, a la cultura, donde además son dispositivos mediante los cuales los jóvenes se socializan y demás, y que todo esto hoy está en la escuela. Entonces también es un desafío para nosotros como docentes preguntarnos cuando producimos y generamos estas enseñanzas, también por las características de esos sujetos que están en situaciones de aprender. Preguntarnos, bueno, ¿de qué modo hacemos para convocar a esos estudiantes, para que entren a formar parte de aquello que les estamos ofreciendo, aquellas porciones del saber y la cultura que ponemos en juego en cada acto pedagógico? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta y que si uno lo piensa o lo aborda tomando la metáfora del convite, uno debería o tendría bueno, cómo nos preparamos nosotros, nosotras, y cómo preparamos el ambiente, y cómo preparamos nuestras clases, cómo preparamos aquellas porciones del saber y la cultura que vamos a ofrecer, ¿no? Que tenemos para compartir en esa situación, para que quienes están en situación de aprender se tienten a probarlo, sería, ¿no? Hay muchas palabras lindas que tienen que ver con tentar, con seducir, con interesar, mucho más lindas que motivar. Pero hay ahí un trabajo nuestro que no es solo decir enseño, resuelva y poner una suma en el pizarrón. De alguna manera tenemos que crear las condiciones, ¿sí? Y generar una situación para que quien está en ese momento, en situación de aprender, pueda decir, hoy esto me interpela, esto me convoca, me tienta. Para eso decíamos, importante preparar el ambiente, porque no solo es importante desde el punto de vista de las condiciones, sino que también esta preparación y la manera en que presentamos lo que son esas porciones o esos contenidos a enseñar, también denotan la importancia que nosotros como adultos, como docentes, como profesoras, como profesores, como formadores, le estamos otorgando a aquello que estamos ofreciendo. Si yo tiro algo sobre la mesa, sí, y seguramente no estoy demostrando valor o no estoy demostrando que valoro aquello que estoy compartiendo, ¿no? Ahora, si yo le pongo un cuidado, lo trato, como diría Jackson, amorosamente, ¿no? A aquello que estoy ofreciendo y me preparo, y lo preparo lo mejor que puedo, sabiendo siempre, insisto, que el aprendizaje sucede en aquellas personas que están en situación de aprender. Pero si yo de alguna manera preparo y me preparo, pongo, ¿no?, sobre la mesa algo que está cuidado, que yo transmito indirectamente, sin decirlo, pero transmito que es algo que pongo en valor y que está valorado. Y eso también, de algún modo, convoca, ¿no? Convoca diciendo, uy, bueno, acá hay algo interesante, al menos por ver de qué se trata. Y también, cosa que no es menor, tener en cuenta las características, para llamarlo de un modo general, del grupo con el que trabajamos, ¿no? Como docentes, además de estar atentos a los contenidos, a los conocimientos, tenemos que estar muy atentos a qué les pasa a esos sujetos con quienes vamos a trabajar, con quienes vamos a compartir y a tratar de generar ese acto pedagógico. No quiero decir que vamos a hacer una enseñanza
a medida, ¿no? Porque estamos hablando acá de la enseñanza que sucede en las escuelas, de una enseñanza masiva, de una enseñanza pautada, de una enseñanza compartida, pero sí como docentes podemos estar atentos, atentas y tratar de atender y entender algo de lo que está sucediendo en un aula, porque ¿saben qué? A nuestro, como diría Dubet, objeto de nuestro trabajo, que son sujetos, les pasan un montón de cosas, más si son jóvenes, si son adolescentes. Entonces, si nosotros podemos atender y tratar de entender aquello que les sucede, también eso lo podremos tomar como insumo a la hora de generar, de crear y de producir nuestras obras de enseñanza. A mí acá me gusta tomar como referencia, para que se entienda esta idea, una serie bastante remanida, que todos quizás habrán visto, como es Merlí, ¿no? ¿Se acuerdan aquel profesor medio fanfarrón y egocéntrico, pero que, digamos, algunas cosas, por lo menos a mí me llevó a pensar o me inspiraron a pensar? ¿Ustedes se acuerdan que Merlí era un profesor de filosofía que enseñaba esa asignatura en una escuela periférica y uno podría pensar qué les puede interesar a esos jóvenes, ¿no? La enseñanza de filosofía. Y cuando hablamos de creaciones, de innovaciones, Merlí no era ningún loco ni ningún creador, digamos. Simplemente Merlí entraba y colocaba el nombre de un filósofo, de una filósofa en el pizarrón y se ponía a compartir las ideas con sus estudiantes. Pero había algo, un detalle, una particularidad. Merlí no elegía a cualquier pensador, cualquier filósofo. Él elegía en cada clase, y de allí que alteraba el orden del programa, aquel pensador que él entendía que tenía algo para contarles a esos chicos y a esas chicas según lo que él percibía que les estaba pasando. Él no explicaba ni explicitaba, no decía, bueno, hoy voy a dar este pensador o vamos a hablar hoy de tal autor porque nos va a enseñar. No, él se ponía a contar las ideas, ¿no? De ese autor. Pero al contar esas ideas era como que él tenía presente que esas ideas o esos conceptos representaban aportes según algún conflicto que estuviera pasando en el grupo y demás. Entonces aquellos que estaban distraídos, que se estaban peleando, que estaban en otra, que estaban tristes, que estaban contentos, demás, de repente hacen, ay, ¿por qué? Porque algo de lo que ese profesor les estaba contando, ¿no? Les estaba hablando a ellos, a ellas, y de alguna manera eso los interpelaba a por lo menos decir, uy, ¿no? Y los interpelaba a entrar en esa relación, en ese vínculo que se va creando, que se va recreando y que se va generando y que se va renovando entre la enseñanza y el aprendizaje, vínculo que siempre está mediado por porciones del saber y la cultura, porque no es que Merlí iba y se hacía yo convoco si me hago la simpática, cuento chistes, no. Esta es una manera de convocar a los otros, a los sujetos que están en situación de aprender, con la manera o las formas en las que yo estoy enseñando. Por eso para mí es tan importante, además del contenido, lo que yo llamo no el método, sino las maneras o las formas de enseñar. Y esto hace a esas maneras de enseñar, ¿no? Yo de repente voy alterando, voy tomando decisiones acerca de cómo enseño, según esto entiendo y atiendo a lo que al grupo le está ocurriendo. Y esto verdaderamente tiene chances de convocar, tiene chances de interesar, mucho más que si uno va, repite, ¿no?, las ideas de un filósofo mientras los chicos, las chicas están absolutamente en otra cosa. Por eso a mí me parece también muy interesante tener en cuenta, además de los conocimientos formalizados, las experiencias, tener en cuenta a los sujetos que están en situación de aprender y saben que tenerlos en cuenta pensando, no como solemos hacer los docentes muchas veces, pensar en todo lo que esos chicos, esas chicas, no, como digo yo, no pueden, no saben, no les interesa, no, sino pensando en todo lo que sí y preguntarnos a la hora de generar, de crear, de producir enseñanzas, qué sí pueden, qué sí saben, qué sí les interesa, qué sí los conmueve, qué sí los preocupa, ¿no? Para no quedarnos ahí, ¿no? Sino precisamente tomar esas preocupaciones, esos saberes, esas emociones
como punto de partida para ofrecer y emprender juntos, porque de eso se trata el acto pedagógico, un camino de enseñanza y formación. Así que me parece muy importante en la enseñanza de hoy, insisto, ¿no?, para convocar, para atraer, para interesar y para lograr, digamos, siempre que el aprendizaje tenga oportunidades de suceder, tener en cuenta desde este lugar que estamos tratando de compartir las características de nuestros estudiantes. Por otro lado, y con esta idea, si quieren, cerramos esta primera parte, seguimos conversando, pero también tenemos que saber que la enseñanza tiene mucho que ver con una tarea de acompañamiento, de seguimiento, ¿no?, del que está en aprender. A veces como adultos, como adultas, nos olvidamos que acceder a esas porciones del saber y de la cultura, aprender, podríamos decir, no es nada fácil. Provoca desestabilizaciones, provoca caídas, provoca dificultades, y que nosotros tenemos que saber y poder acompañar estos procesos, sabiendo que se van a producir errores, se van a producir fracasos, como lo llaman algunos y algunas, y sin embargo nosotros desde el lugar de adultos, de docentes, de educadores, de enseñantes, tenemos que saber y poder acompañar estos procesos, no solo con metodologías y con técnicas, digamos, acordes, sino también es muy importante, de nuevo, la manera en que nos posicionamos ante ese sujeto que está en situación de aprender. ¿Qué hacemos? ¿Lo habilitamos a seguir aprendiendo por más que se haya equivocado? ¿O somos de los que deshabilitamos, censuramos, dejamos afuera, marginamos, ¿no?, y de ese modo paralizamos o interrumpimos ese proceso de aprendizaje que una persona intenta realizar y que no está exento en ningún caso de, como decíamos, ciertas desestabilizaciones, ciertas caídas y demás. Entonces también es muy importante digamos, en este vínculo que vamos generando y también preguntarnos, es muy válido, si somos habilitadores, ¿no?, de que este proceso acontezca, o si lo vamos a inhibir censurando aquello que no sale como esperamos, o no sale bien, o no sale como estaba previsto, ¿no?, que muchas veces es lo que nos ocurre. Digamos, desde estas acepciones y con distintas dimensiones, acá compartí algunas, las que me parecían más importantes, digamos, teniendo en cuenta la preponderancia de esta dimensión creativa, de esta dimensión solidaria y colaborativa del oficio, tenemos que también ver que en tanto docentes, entonces, no nos posicionamos, en tanto docentes y también, como digo, no nos posicionamos como productores, ¿no?, de saberes existentes, cosificados o que otros han producido o realizado, sino que en tanto docentes somos permanentemente generadores de saberes pedagógicos que plasmamos en esas obras de enseñanza que vamos produciendo, que vamos recreando en situación, que vamos probando y sobre las que luego volvemos para seguir reflexionando y para seguir enriqueciendo. Entonces aquí también cambia, ¿no?, nuestro posicionamiento frente al saber, que, como decíamos, es nuestro instrumento fundamental. Ya no nos colocamos como repetidores o como reproductores, sino que en tanto hacemos estas producciones también nos colocamos con un lugar protagónico y contribuimos con la, digamos, producción de saber pedagógico, un saber muy rico y muy importante porque nos nutre y también nutre a otros, en tanto son saberes inspiradores de futuras producciones. Entonces, bueno, digo, por todo lo que venimos diciendo, podemos decir que enseñar hoy es una tarea que nos compete, nos compromete, pela desde este lugar creativo y creador, que solo lo decimos o lo repetimos, sino que lo hemos, de nuevo, la experiencia experimentado.
Yo digo, díganme si en la situación de pandemia todos no nos hemos sentido un poco o muchísimo o mucho o muy creadores, productores, inventores, ¿no? Tuvimos que sacar de la galera, como diríamos, maneras, formas distintas, formas de enseñar que ni siquiera imaginábamos, porque lo que hemos hecho es seguir enseñando y seguir que la escuela de alguna manera siga funcionando cuando uno de sus pilares fundamentales, como es la presencialidad, estaba, como yo digo en el libro, alterada, y sin embargo seguimos enseñando. ¿Y ahí qué hicimos? Inventamos enseñanzas, acudimos a lo que teníamos a mano, y también quizás ahí nos dimos cuenta de la importancia de pensar con otros, con otras, de pensar lo que ofrecíamos o lo que hacíamos entre colegas de una institución, porque eso de alguna manera también enriquecía aquello que teníamos para ofrecer, para compartir, y tenía desde esta perspectiva más posibilidades de generar procesos de aprendizaje y de formación genuinos. Entonces, bueno, creo que esto tiene bastante que ver con la enseñanza, con el enseñar hoy, que es un oficio, como yo lo llamo oficio de manera general, porque la palabra oficio comprende al trabajo, a la profesión, a la ocupación, que tiene precisamente esta particularidad, ¿no?, de desarrollarse con y sobre sujetos. Es un oficio que pareciera ser más bien imperceptible porque se lleva a cabo en lugares pequeños. Yo justo estoy en un aula, por eso miro para allá vacía, pero entonces uno dice, bueno, ¿qué puede incidir, no? Lo que yo le diga a este chico, a esta chica, lo que pasa en este aula. Y sin embargo, esta es la magia de nuestro oficio, ¿no?, que se juega en lo micro, en lo pequeño, pero tiene unas consecuencias y una trascendencia que va mucho más allá. Y, digamos, las consecuencias de lo que hagamos o lo que no hagamos, porque esto se da por acción o por omisión, no quedan circunscritas en estos espacios pequeños. Las consecuencias van mucho más allá, llegan hasta la sociedad y, como diría Steiner también, e incluso hasta la humanidad. Yo en la contratapa de los artesanos de la enseñanza, Cecilia, si vos lo tenés ahí en algún párrafo, digo, llegar a convertirnos en artesanos, artesanas de nuestro propio trabajo, comprometidos con lo que hacemos, nos acerca a aquellos con quienes trabajamos y a la vez nos proyecta hacia la humanidad, que contribuimos a eternizar porque elegimos hacerlo. Y esto también es algo que yo creo que no tenemos que olvidar, que nuestro oficio lo elegimos y nuestro trabajo cuando decidimos ser docentes y nos formamos, pero que esta elección se hace y se renueva a diario, por acción o por omisión, en aquello que hacemos o en aquello que no hacemos, y concretamente en las enseñanzas y en las maneras y en la forma en que ofrecemos, legamos y brindamos esas enseñanzas. Bueno, todas estas dimensiones creo que se ponen hoy en juego en el trabajo de enseñar, y a mí lo que me ocupa y me preocupa es que la formación esté a la altura de formar docentes que sepan y puedan enseñar, afrontar estos desafíos y formar en definitiva docentes creadores, solidarios, creativos, artesanos en su quehacer. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Ahí le pregunto a Vanessa, Caro, bueno, estás viendo, ves ahí están proyectando el auditorio, hay muchísimos estudiantes, docentes, así que bueno, están todos con mucha atención escuchándote. No sé si hay algún comentario, alguna resonancia. Bien, ahí. ¿Alguien quiere compartir alguna resonancia, comentario, pregunta para Andrea? Pasamos el micrófono. Los invitamos, las invitamos a que se animen. Hay estudiantes de distintos años, profes de distintos niveles, modalidades. ¿Allá? ¿Sí? Acerco el micrófono para una pregunta. Primera pregunta. Dale. Vamos. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Mientras voy compartiéndoles, porque Andrea habló de la seducción, habló de convocar, ¿no? Y en la contratapa de su último libro, ¿sí? Son 3 o 4 líneas nada más, voy compartiéndoles como para
convidarles e invitarles especialmente digamos, a la lectura de este texto que es precioso. Dicen, ¿sí?, quienes presentan el libro, el enamoramiento con y por la enseñanza junto con la seducción que promete el cómo lo hacemos no podían estar ausentes, como tampoco cierta magia y misterio que estos procesos esconden, ¿sí? Esto nos lo fue compartiendo Andrea en su presentación. Bien, Caro, te escuchamos. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. La directora que me pareció, charlando ahí en el fondo, y la verdad que muy bien, muy claro esto de repensar nuestra práctica educativa y que los docentes tenemos que ser creadores, tenemos que atrapar al estudiante, al chico, tenemos que trabajar mucho el trabajo, la enseñanza en situación, el trabajo situado, porque si no, cuesta un poquito engancharlo. Hoy se vive toda esta modernidad líquida, el docente va como a 1000 y como que nosotros también nos vamos quedando atrás y entonces es hora de empezar a repensar esta práctica educativa y empezar a cambiar. Me encantó, Andrea, primera vez que te escucho, fuiste muy clara, me llevo mucho de esta videoconferencia. Muchísimas gracias, gracias por compartir. ¿Alguna otra? Perdón. Hay otra, bueno, mientras se acercan el micrófono. Ahí está. Pensaba, Andrea, recién decía el colega, enganchar, ¿no? Pensaba en la idea de pescar y repescar de PENAC, ¿no? Los docentes se arrojaron, me pescaron, me volvieron a pescar, ¿no? Bueno, ahí esa actitud de búsqueda por parte de quienes somos docentes. Bueno, ahí hay otra voz. Y lo que vos, perdóname, pero lo que vos decías me hizo acordar también el colega, ¿no? Que en este proceso no hay que desanimarse, porque PENAC, ya que lo nombraste, él decía que enseñar siempre es un volver a empezar. Entonces digo, siempre es un insistir, pero precisamente no insistir con lo mismo cuando vemos que no, sino insistir, ¿no? Con algunas variaciones, probando otra cosa, pero digo, siempre enseñar, diría PENAC, es un volver a empezar hasta nuestra necesaria desaparición como docentes. Desaparición, ¿no? Claro. Qué definición de la docencia, hasta que ya no seamos necesarios. Hasta que ya no seamos necesarios, pero mientras somos necesarios es siempre un volver a empezar. Y esto me parece interesante porque no es que hay que desanimarse porque, uy, bueno, esto no. No, hay como que por eso la prueba, la experimentación, la vuelta, la recreación tiene que ver con esto, ¿no? Con saber y aceptar, ¿no? Y poder también saber que esto forma parte de nuestro oficio, de nuestro trabajo, y que hoy esta dimensión está exacerbada por, como decía también el colega, y veníamos diciendo, las características sociales, culturales, lo que estamos viviendo y lo que nos está rodeando. Entonces, esto también lo tenemos que saber y no nos tenemos que desanimar ni nos tiene que desalentar. Al contrario, nos tiene que, digamos, empujar, ¿no? A seguir creando, a seguir generando, a seguir interpelando a los conocimientos para, bueno, siempre encontrar la manera o las maneras de lograr que el encuentro entre la enseñanza y el aprendizaje se produzca. Bueno, buenas tardes a todos. Hola. Buenas tardes ahí, chicas. Bueno, me resulta muy interesante los aportes que venís realizando respecto de pensar la escuela o los ámbitos educativos como productores de conocimiento. Eso me parece para remarcar, porque muchas veces pensamos que los que teorizan están fuera y muchas veces consideramos desde este lado quienes estamos en cargos educativos que la escuela produce conocimientos, ¿no? Y que muchas veces se alejan de los conocimientos que a veces están inclusives en los libros. Eso me parece súper interesante. Después hacer también un aporte que hiciste mientras te escuchaba sobre la importancia del currículum prescripto y el oculto, que también eso me parece muy importante porque es una herramienta que tenemos quienes transitamos las escuelas o los ámbitos educativos para trabajar desde ahí, ¿no? Eso me parece súper importante, que también este currículum prescripto ha quedado obsoleto ante estas modificaciones sociales que hay. Y también importante decir esto, ¿no? Que construyo con otros y con otras
y que también me interpela mi formación, mis matrices de formación. Que eso también es importante interpelarlo hacia nosotros mismos, que después vamos a tener seguramente también el contenido específico, pero primero va a haber la interpelación. Después tenemos el contenido específico y todo lo que quieran, y tenemos ahí la herramienta del currículum oculto que me parece fundamental. Pero es necesario armarse, rearmarse, como dijiste, y también desde lo sencillo. También nombraste ahí a Merlí, porque a veces parece que todo viniera como que necesitamos el mega proyector, el mega... Tal cual, no, claro. Y por ahí sí me parece que es importante decirlo, que la escuela o los ámbitos educativos como productores de conocimiento, creo que es necesario que podamos registrar nuestro trabajo, ¿sí? Ah, bien. Lo hacemos, y que creo que todos y todas quienes transitamos la formación o quienes ya estamos y seguimos formándonos, creo que tenemos que una herramienta fundamental, y es que nuestro trabajo tiene que quedar acreditado a partir de una imagen, una foto, para que nosotros y nosotras y nosotres a lo largo de la trayectoria también podamos ver avances y también dejar que las resistencias son parte de esto, en una educación que sigue siendo graduada, ciclada, y que por ahí tenemos un discurso que es la trayectoria educativa y la inclusión y un montón de cosas, pero que en la práctica el currículum prescripto lo plantea de otra manera. Así que bueno, nada, esos aportes me parecen interesantes para hacer. Gracias. Bueno, ¿cómo era el nombre de la compañera? Laura. Laura, has puesto o resaltado un montón de temas. Ujú. Pero por ahí para destacar o para tomar justamente esto que vos decías, que yo intento permanentemente, es poner en valor esos saberes que se producen de manera situada, ¿no? Por eso yo hablo de los saberes de la experiencia, que no es simplemente haberlo vivido, haberlo hecho, sino que es volver sobre lo hecho para pensarlo, para reflexionarlo, para escriturarlo o para ponerlo, digamos, para expresarlo, diríamos de algún modo, ¿no? Es hacer una imagen, pero digo, es muy... tiene un alto valor formativo, no solo para quien trabaja con esos seres, sino que esos saberes de la experiencia tienen un alto componente formativo, ¿no? Y es importante que esos saberes de experiencia, como los que producimos en una institución, como los que nos llegan, yo les decía, ¿no? Plasmados en obras, en proyectos. Los conocimientos formalizados se resignifican cuando se ponen en diálogo o cuando entran a dialogar con estas experiencias. Vos hablabas, Laura, de los desafíos de la escuela, la inclusión, la equidad. Entonces, bueno, yo voy a repetir, te digo, de la inclusión, la justicia social, la igualdad y demás. Pero estos no son principios. Bueno, ya te los recité, ahora voy a enseñar. Estos principios se juegan en las enseñanzas, se juegan en las decisiones, en esto, en cómo enseño, en cómo no enseño, en cómo, lo que decíamos antes, en las habilitaciones o en las inhabilitaciones. Esto tiene que ver con la igualdad, con la justicia. No es que esto corre a un nivel y en el aula pasan otras cosas. Entonces también las experiencias que generamos, que vivimos a diario, que podemos recuperar y que podemos transformarlas en saber, también dan vida a este conocimiento formalizado que puede ser muy potente, muy rico, pero que si no lo ponemos a dialogar con experiencias concretas, bueno, analicemos esta experiencia, acá cómo se pone en juego la discriminación. Entonces ya no estás trabajando la definición de discriminación, estás viendo en una situación pedagógica cómo cómo un docente reaccionó ante, no sé, una producción de un alumno, una mala producción de un alumno. Bueno, la devolución, cómo le dice, lo que le devuelve y demás, eso tiene que ver con temas de justicia, de injusticia, de igualdad, de inclusión. Entonces digo, es ahí, ¿no? Son las experiencias, como yo digo, lo que dan vida y revitalizan a los saberes formalizados y hacen que los saberes formalizados realmente puedan ser apropiados, porque de otro modo
son repetidos, pero no apropiados, no incorporados, porque justamente no han entrado en ese diálogo tan necesario entre los conocimientos formalizados y la experiencia y los saberes de la experiencia que se producen con los sujetos en determinada situación. Por eso es tan importante que estos saberes se produzcan, circulen, ¿no? Y tiene mucho que ver también la producción y la circulación de estos saberes con esta dimensión colectiva de nuestro oficio que estábamos hablando, porque también estos saberes nos forman y son muy potentes, ¿no? Para seguir pensando, para seguir reflexionando y para seguir, a partir de ellos, interpelando a los conocimientos formalizados. Sí, y la importancia de la escritura, ¿no, Andrea? De todas estas cuestiones, porque vos en el libro hablo, sí. En el libro, claro, y quiero ir, digamos, seguir invitándoles a su lectura. En el capítulo 4, vos presentás dispositivos, ¿no? Dispositivos para información, y ahí la escritura adquiere relevancia. Yo hablo de narraciones, hablo de relatos, de experiencias pedagógicas y hablo de obras de enseñanza. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con la producción también, y la sistematización. Está ahí en los también, sí, también en los artesanos. Tal cual. Tiene que ver con estos procesos que decía la compañera, ¿no? Y cómo estos procesos, insisto, nos enriquecen en tanto los producimos, pero también potencialmente enriquecen, ¿no? Nuestro quehacer y nuestras prácticas, en tanto son saberes que se ponen en circulación y en diálogo con los conocimientos formalizados. Así es. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, Caro. ¿Alguien más quiere tomar la palabra antes de hacer el cierre de esta videoconferencia? Contarles que en el capítulo 2, ¿sí? Que se llama Enseñar en tiempo presente, Andrea se ocupa de las juventudes en plural, ¿no? Entonces, digo, también volviendo, digamos, a los comentarios de los compañeros que recién tomaron la palabra, ¿sí? Bueno, ¿quiénes son nuestros estudiantes, nuestros estudiantes? ¿Cómo los convocamos, no? Porque, digamos, ¿quiénes son? ¿Qué les pasa? Y hoy temprano Andrea nos decía, es desde las emociones y desde los saberes, ¿no? Ahí está el punto de partida para el encuentro con ese otro. Que se nos puede escapar, ¿no? Que se nos puede escapar, siempre le decimos a nuestros estudiantes de la formación, se nos puede escapar, pero bueno, tenemos que seguir ahí buscándolos, pescándolos. Sí. Sobre todo porque también lo mencionó Laura y bueno, son muchos temas, ¿no? Yo no abordé hoy, pero entre las experiencias también están forman tienen mucha relevancia las experiencias que uno mismo ha vivido en la escuela, ¿no? Como alumnos, porque uno también fue alumno, alumna, y fue la propia biografía, esa fue mi tesis de doctorado, pero entonces ahí uno puede, ahí uno puede decir, por eso digo, muchas veces nuestras propias vivencias, más allá de que sea real o no, pero a veces nos sirven o las utilizamos como comparación, decimos, bueno, estos chicos, que es lo que intento hacer ahí en el capítulo de la juventud, estos chicos de hoy no, como decíamos antes, nada les interesa, no se comprometen, están todo el día con el jueguito, no es como la escuela de antes, como nosotros, ¿no? Entonces digo, hay también un discurso que tiende a desvalorizar al sujeto que aprende, y es muy difícil enseñar o generar las condiciones para que esos sujetos aprendan cuando esos sujetos no son valorados, no son respetados, no son considerados, como también digo en enseñar hoy, no son considerados como merecedores de las mejores clases que en cada caso tenemos para ofrecerles, ¿no? Porque esto también incide en cómo enseñamos, en nuestras formas, en nuestras maneras de enseñar, e incide también en las posibilidades o no que tengamos de convocar a esos otros y a esas otras. Y yo pienso que esos sujetos, y no pueden, no se merecen porque nada les importa, y bueno, más o menos les cuento algo y me voy, y seguramente esa clase no va a convocar, esa clase no va a interpelar porque no pone en valor ni aquello que se está transmitiendo ni tampoco al sujeto que está en situación de aprender. Muy bien, muy bien. Tenemos una intervención más. Vamos. Le paso el micrófono. Vamos. Hola, buenas tardes. Justamente con lo que venías diciendo, Andrea, pensaba en esto del vínculo, que vos también lo nombraste varias veces,
el tema de la construcción del vínculo con nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Y que hoy en día, en las escuelas de hoy, digamos, lo vivimos que es muy difícil construirlo, ¿sí? Porque estamos, esto de que los niños les cuesta vincularse también con sus compañeros. Tenemos que construir vínculos con los estudiantes, con las familias, con el entorno, y creo que en este tiempo, por ejemplo, en la escuela donde estoy trabajando, es lo que más nos cuesta construir. Y en esa construcción siempre están apareciendo esos nuevos desafíos. En la construcción del vínculo lo logramos y aparecen nuevos desafíos. Y ahí, en eso que vos decías de que somos artesanos, ¿no? Yo más que artesana me veo a veces como malabarista. O equilibrista, sí. Continuamente, sí, somos artesanos, pero muchas veces ese ser artesano se convierte, en mi caso, en un ser docente malabarista o equilibrista, tratando de hacer algo con eso que tengo, ¿sí? Sin perder el equilibrio y en ese perder el equilibrio, el no encontrarme quién me sostenga del otro lado. Absolutamente. Por mí, ¿no? Muchas veces los docentes nos sentimos solos. Bueno. Cuando hablabas de esto del trabajo colaborativo, qué genial sería que realmente esté ese trabajo colaborativo, porque el fruto de ese trabajo lo veríamos reflejado en nuestros estudiantes. Y sabemos, y creo que en todas las escuelas estamos conscientes de que los estudiantes de hoy empezamos a mirar a ver cuánto les falta, cuánto nos falta a nosotros, cómo hacemos para llegar. Y cuando parece que encontramos el cómo llegamos hacia ello, parece que tenemos que volver a empezar. Y en eso, sí, ahí es donde me siento como digo yo, equilibrista, que no me vaya a caer. Y parece que las fuerzas a veces, parezco pesimista, pero a veces parece que cómo seguir. Bien. Bueno, como lo decía, cuando te encontrás sola o solo en la escuela. Bien. Nada. Por eso, gracias por la intervención. ¿Cómo era tu nombre? Nancy. Nancy, también has puesto mucho sobre la mesa, pero cuando vos nombrabas esta cuestión de los vínculos, yo como hoy no teníamos mucho espacio, pero entre los cambios sociales, culturales que decíamos que atraviesan a las escuelas, uno de los más importantes tiene que ver con la atomización que se está viviendo a nivel de la sociedad, de los sujetos, con la incapacidad, dicen algunos autores, de enlazarnos, ¿no? De armar lazos duraderos, constructivos. Digo, hoy por hoy hay procesos de individualización muy fuertes que terminan siendo una carga o una sobrecarga, ¿no? Y esto de crear vínculos es una tarea de crear, recrear y renovar esos vínculos. Porque y en nuestro caso, siempre tenemos que agregar al lado de la palabra vínculo otra que es clave, que es el vínculo pedagógico. Nosotros como docentes somos generadores permanentemente de vínculos que no es como la escuela de antes, estaban asegurados solamente porque yo ocupo el lugar de docente y vos el de alumno. Hoy los posicionamientos no aseguran los vínculos, hoy los vínculos hay que generarlos, hay que renovarlos, hay que recrearlos, vínculos que son asimétricos, y eso sería para otra charla, está todo el tema de la autoridad y demás, pero fundamentalmente son vínculos pedagógicos porque están mediados, como decíamos, por porciones del saber y de la cultura. Entonces, no es que yo me voy a vincular, como dicen algunos, primero me hago la simpática, caigo bien, me hago la loca, la moderna, para después enseñar. No, es precisamente, o está precisamente en las maneras y en las formas que yo tengo de enseñar, que tengo precisamente de preparar, de presentar, de compartir esas porciones del saber y de la cultura, como esos vínculos tienen o no, o tienen mayores o menores posibilidades de crearse,
de recrearse, de renovarse. Entonces yo siempre digo, tenemos que resaltar, ¿no?, el carácter pedagógico de nuestro oficio, de un oficio que como se realiza con y sobre sujetos requiere que este vínculo se establezca, vínculo que hoy no se da automáticamente, sino que permanentemente hay que volver sobre él y sobre para crearlo y para generarlo, y también con nuestros colegas, vínculos que hay que saber y poder, de algún modo también, vínculos pedagógicos construir, renovar en torno a lo que diría Dubet, los problemas de oficio, esos problemas que quizás vos tenés uno y otro, pero que, digo, tienen puntas o aspectos en común, que pueden ser pensados, que pueden ser indagados, y que en tanto lo podemos hacer juntos y rompernos la cabeza y apelar a los conocimientos y buscar a algún autor que nos ayude, alguna experiencia que nos inspire y demás, bueno, todo eso, insisto, nos va a enriquecer, además de aliviarnos, y nos va, como diría Dubet, a fortalecer en nuestro oficio. Y esta fortaleza es lo que nos va a dejar luego mejor posicionados para saber y poder enseñar. En un momento donde las instituciones están en declive, los vínculos no están asegurados y demás, entonces necesitamos permanentemente reconstruir, fortalecer y fortalecernos, pero no individualmente, fortalecernos en este vínculo con otras y con otras, que son alumnos, alumnas, estudiantes y también los colegas con quienes compartimos nuestro trabajo. Bien, bueno, claro, ¿te parece que vamos cerrando? Ahí en el salón está Carolina, la veo a María Laura Mozzi Cafredo, la coordinadora de formación permanente, la estoy viendo a Vane, que hizo la apertura, a Mati, veo muy desde lejos, así que disculpen si no estoy viendo a todos, a Sandra, que es la directora, la vi pasar, y bueno, y agradecerles a todas las personas que están de aquel lado y que están escuchando con muchísima atención, Andrea. Bueno, cierra su libro, Andrea, si te parece, vamos cerrando para ser respetuosos con la agenda de Andrea. El último párrafo del libro, ¿sí? Una partecita dice: partiendo de lo que significa enseñar y transmitir la cultura y de la importancia de saber y poder hacerlo en las escuelas de hoy, este libro pretendió aportar algunas orientaciones para emprender esta maravillosa aventura de enseñanzas y de formación. Aportar algunas orientaciones para emprender esta maravillosa aventura de enseñanzas y formación, ¿sí? De esto se trata el libro. Ojalá que a buscarlo, a leerlo, a encontrarse con Andrea para seguir pensando a partir de estas líneas. Y de mi parte, Andrea, bueno, agradecerte esta conversación amorosa, generosa, y también seguro que todos estamos compartiendo esto, ¿no? Agradecer esta pausa que nos convocó a mirarnos para volver, ¿sí?, a pensar la propia tarea con esta convicción, ¿no?, de que somos docentes, estamos, como dice en la contratapa, enamorados, ¿sí?, de la enseñanza, y se trata de seducir y de enamorar, ¿sí?, a quienes tenemos del otro lado, ¿no? Uh-huh. Ceci, si te parece, despedimos a Andrea Galló con un aplauso acá desde el salón. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar, por esta conversación. Creo que es interesante, ¿no?, compartir algunas ideas, y después a mí me gusta mucho entrar en diálogo para ver cómo estas ideas resuenan, ¿no?, con las experiencias y las prácticas que cada una viven y como colectivo también comparten. Así que, bueno, un gusto. De nuevo agradezco la invitación y, bueno, la conversación siempre está abierta como para seguir fluyendo y enriqueciéndose y enriqueciéndonos nosotros en estos encuentros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Nos vemos pronto. Chau, chau.